El proyecto nació como una iniciativa de mejorar un poquito el proceso de práctica, dado que sentíamos que los alumnos iban a la empresa, teníamos información valiosa de vuelta desde el punto de vista de la experiencia que ellos traen después de haberla realizado, así como también de la evaluación que realizan los empleadores, y no se estaba haciendo mucho con eso. Entonces no se estaba transmitiendo ni a los propios estudiantes ni tampoco llegaba a los profesores, de manera que pudiera retroalimentar de alguna forma el proceso e ir mejorando a lo mejor algunas falencias que se pueden ir detectando en estas. La innovación va principalmente por la modalidad en la cual se realizaba cuando culminaba la práctica. La práctica culminaba antes y los alumnos traían un informe de práctica que tenía un formato establecido, ¿cierto? Y se revisaba ese informe. Ese informe muchas veces no pasaba por todos los profesores, por lo tanto la información quedaba ahí y no se transmitía nada más. Y la evaluación que hacía el empleador también quedaba en la carpeta del alumno, más la apreciación de si estaba aprobado o no, pero no pasaba más de eso. Entonces, la innovación va en tomar esa información y hacerla llegar al resto de los estudiantes. Como lo comentaban algunos alumnos, esto les sirve mucho a ellos, algunos van por primera vez a su práctica y por lo tanto tienen muchas inquietudes desde distintos puntos de vista, desde que a lo mejor no sé lo que tengo que me van a dar como trabajo, cómo lo hago para enfrentarme, por ejemplo, a otras personas que tienen más experiencia, cuáles son los conocimientos que voy a necesitar. Entonces eso les sirve de una manera bastante más directa el que se lo transmitan los propios estudiantes. Entonces reemplazamos informe de práctica por esta charla. Lo que vimos hoy día en esta charla es una simplificación de lo que hacemos, porque a veces lo hacemos con más estudiantes. Nosotros tenemos aproximadamente más de 100 estudiantes que todos los veranos van a práctica, y ahora hemos incorporado ya el semestre anterior y que estas charlas se dicten directamente a los estudiantes. Siempre va a haber, por supuesto, un profesor que es el que termina evaluando la aprobación o no de esta asignatura, pero el mayor beneficio también lo obtienen los mismos estudiantes. La primera gran etapa fue recopilar la información, porque teníamos antecedentes desde el año 2016 hasta este verano 2018, en las cuales estaban en las carpetas los alumnos tanto las autoevaluaciones como las evaluaciones de los empleadores. Entonces necesitábamos una persona que en este momento hiciera la digitación de esa información y poder obtener los resultados que fueron hoy día compartidos con los estudiantes. En forma paralela a esto, estamos trabajando en un prototipo que permita después automatizar esto, de manera que no tengamos que estar traspasando lo que hacen en el papel a un sistema y que estos reportes o estas especificaciones que se obtienen como resultados sean en forma automática y que las pueda ver cualquiera de lo que es la escuela. Por ejemplo, un profesor podría ver el área que yo enseño, a ver cómo está siendo evaluada por los empleadores. Y eso permitiría obviamente hacer bastantes mejoras de manera continua, porque esto se hace todos los años, las prácticas, y todos los años tenemos estas charlas. Entonces esa fue la primera parte como grande, nos tomó mucho tiempo, yo creo que más de lo planificado, porque no veíamos la cantidad de información que teníamos almacenada. Hoy día ya tenemos todo digitalizado y estamos pasando entonces a ver el prototipo, que esperamos después pasar a un sistema ya en producción para que en el fondo se pueda operar. Y la segunda parte consiste en revisar el proceso completo. Estas dinámicas en el fondo han ido mejorándose, esto de incorporar un juego que llama mucho la atención en los estudiantes. Es bastante más sencillo que lo que se hacía antes, que era que el jefe de docencia comentaba directamente cuáles eran los reglamentos. Los reglamentos, los formularios y todo eso pues está disponible en el sitio web de la escuela, por lo tanto mayor información no recibían los estudiantes, mientras que ahora en el fondo se llevan un valor agregado con respecto a lo que es el proceso completo. Entonces estamos trabajando en forma paralela también en revisar la documentación, en mejorar en el fondo también los formularios de evaluación y autoevaluación, y también en este prototipo, que es lo que nos está quedando del proyecto, junto con después entregar la difusión de estos resultados. El impacto es que ellos vayan con más seguridad a su práctica. Muchos de ellos antes de ir a la práctica están muy inquietos porque dicen no sé si estaré al nivel que necesitan en la práctica. Entonces llegan con un tema de motivación de repente y un poco de autoestima que no es el que ellos en el fondo debieran tener, ¿ya? Aquí se han preparado, al momento que dan su práctica ya han tenido mucha experiencia, pero claramente, y se entiende, es una situación que los pone en un contexto distinto, por lo tanto les genera un poco de ansiedad inclusive, de no saber si van a poder responder. Muchos de ellos llegan con esa inquietud y vuelven con una actitud bastante distinta, ya que muchos de ellos a veces se quedan incluso trabajando, le ofrecen seguir trabajando posterior a finalizado su práctica. Ahora, hay una parte del proyecto que nosotros no consideramos y cuando empezamos a trabajar nos dimos cuenta que podría haber sido primero indagar en cómo hacen este proceso de práctica en las distintas unidades, o por lo menos
de lo que es el área de la Facultad de Ingeniería, pero no nos da el tiempo, o sea, ya con todo lo que teníamos que digitalizar, además preguntarnos, pero sería una buena experiencia saber lo que hace el resto, porque a lo mejor podríamos mejorarlo aún más, pero yo creo que de todas maneras pasa por algo bastante replicable. Un poco aportándole apoyo a la construcción de profesionales, tanto ya sea de los que están empezando la primera práctica con los que están haciendo la segunda, pues es un espacio para compartir mucho más allá de inquietudes básicas. Se generan espacios de interacción y de verdad creo que los alumnos sienten más la charla de lo que habitualmente se sentía. Yo pienso que lo de la dinámica es súper bueno porque muchas veces como que hablar y hablar aburre y como que uno no presta tanta atención. Entonces el ámbito de tener que participar es como una buena instancia para estar como más atento y comprender muchas veces de una manera más fácil lo que se quiere explicar. Y también conocer la otra experiencia de los compañeros es como súper bueno porque así sabemos más o menos a lo que nos vamos a enfrentar, así como preguntarle más cosas que quizás a veces nosotros no sabemos cómo a la hora de llegar a la práctica y es una buena posibilidad para poder reforzar eso.